Perfiles en la UNDAB. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Longoni. Perfiles en la UNDAB. Bueno, Eduardo, gracias por estar en la radio de la universidad. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es esta cuestión de la imagen, del hermanamiento con la imagen en tu vida? Contame un poco para arrancar. Mira, es como mi gran amor, el amor que más me duró. La verdad que yo llegué a la fotografía de casualidad. Yo cuando salí del colegio secundario en la Nacional de Buenos Aires quería ser historiador. Y me inscribí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Historia. Me tocó la colimba en el 78, cosa que hizo que retrasara mi ingreso a la facultad, porque estuve guardado en los cuarteles de Villa Martelli durante mucho tiempo, y después me tocó la movilización a lo que fue el conflicto del Beagle. Así que estuve en la frontera 4 meses. Y cuando volví, de ahí empecé la facultad, pero básicamente yo quería irme de mi casa porque vivía en una casa llena de gente, con una clase, casi un conventillo de clase media, donde vivía mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, mi tía, mi prima, una señora que le alquilaba una habitación porque no llegaban a fin de mes. Y yo no tenía lugar ¿En qué donde... barrio? ¿En qué zona eso? En el microcentro. Casi adentro de una bóveda de un banco, en Tucumán y 25 de Mayo. Pero yo no tenía dónde dormir, o sea, dormía en un sofá que iba girando de ambiente en ambiente. La idea era rajar. La idea era rajar, entre otras cosas, porque mi tía le había agarrado un ataque de limpieza y pasaba la aspiradora por abajo de mi sofá a las 7 de la mañana. Yo tenía 19 años y me acostaba tarde. Y entonces decidí que quería trabajar en algo, porque mis viejos, obviamente, no podían bancar en su casa, no iban a bancar un departamento para el nene. Claro. Así que decidí que tenía que laburar en algo. Y como uno de joven es muy cara dura, y yo tenía una pequeña cámara, una Olympus M1, que había usado en una revista que teníamos en el colegio secundario en el 76, una revista clandestina. Bueno, la vida era clandestina en la época de la dictadura. Claro. Había aprendido los rudimentos de cargar un rollito, de copiar una foto, y entonces me sentí en capacidad de ir a pedir trabajo como fotógrafo, un verdadero caradura. ¿Y dónde fuiste a tocar timbre? Toqué timbre en Noticias Argentinas, que quedaba cerca de mi casa. Quedaba en esa época en una galería en Córdoba y Florida. Y me atendió un señor que después fue mi gran amigo y un tipo que me enseñó casi todo, Miguel Ángel Cuarterolo, un gran editor. Y se debe haber apiadado de mí. Yo venía pelado, porque la última maldad que te hacían en la colimba era que te pelaban. Claro, antes de salir. Me dio un rollito de película y me dijo, bueno, mañana vení acá, que yo le voy a decir a los fotógrafos que vas a empezar a salir con ellos, así te vas fogueando. Se ve que se olvidó, al otro día estaban los fotógrafos, me vieron pelado, yo qué sé, año 79, todo el mundo sospechaba a todo el mundo y nadie quiso salir conmigo. Y yo me quedé solo hasta que a media mañana vino un señor acalorado y gritando, ¿dónde están los fotógrafos? Y vio que yo tenía una cámara, yo tenía mis apuntes de la facultad y una cámara. Y antes de que yo le respondiera, me metió dentro de un taxi y le pregunté, ¿dónde vamos? Y me dijo, hubo un atentado, fue el atentado a Juan Alemán, el número 2 de Martínez de Oz, en lo que se conoció la contraofensiva de Montoneros. Claro. Y esa fue mi primera nota, un debut que de alguna manera fue el ADN de mi fotografía, que siempre tuvo mucho que ver con la violencia política y social. ¿Hasta ese momento qué habías hecho? ¿Esta práctica, digamos? Nada, ¿de fotos? Nada, había hecho un curso en el Fotoclub Buenos Aires, que me habían enseñado alguna cosa técnica, porque en ese momento la fotografía también era un oficio, había que saber exponer, había que saber enfocar, había que saber revelar. Bueno, ahora las cámaras tienen un poco una idea de encuadre, algo tenías, alguna cosa así. Ponele, más o menos. Mi escuela de la fotografía fue Noticias Argentinas. Yo aprendí todo ahí de mis colegas, de lo que ellos me decían, hacía todo lo que ellos me decían, un nene obediente, y además en algún momento era para mí como ir a Disney. ¿Te imaginas que al año y medio me pude alquilar un departamento? Y además, a mí me interesaba la realidad política de lo que estaba pasando en la época de la dictadura, y además tenía una cámara, me ganaba la vida con eso y estaba aprendiendo, era como fue genial.
Para traernos un poco a este tiempo y sobre todo para los que escuchan esto, que están pensando en un mundo con aplicaciones, con digitalización, con la velocidad con la que se resuelve el tema de la fotografía, estamos hablando de una época que podríamos decir jurásica con relación al presente en materia de tecnología, ¿no? No solamente era una época jurásica, sino que en esa época los tiempos eran mucho más largos. El receptor de radiofoto, seguramente la mayoría de los jóvenes que nos escuchan no saben qué es una radiofoto, pero la foto iba de una ciudad a otra o de un país a otro por radio. O por teléfono, y había unos aparatos que transmitían esa foto. Para que alguien se dé una idea, era como una especie de fax mejorado. Claro, la decodificaba y la volvía a transformar en foto. Exactamente. Viajaba el sonido que había estado codificado en los tonos de grises, los decodificaba y los hacía en un papel fotográfico nuevamente una foto. El receptor de radiofotos con el que Noticias Argentinas trabajaba cuando yo empecé en el año 79, que yo usé, era un receptor de radiofotos de la United Press International, la agencia norteamericana que había servido en la Segunda Guerra Mundial. Y tenía un balazo de Mauser en la carcasa. Pesaba 114 kilos. Digo todas estas especificaciones porque Noticias Argentinas me lo regaló y lo tengo yo como pieza de museo. Qué bueno. Y, o sea, había servido en los años 40 y servía a principios de los 80. Durante 40 años ese aparato sirvió para recibir fotografías. Hoy un celular en manos de un pibe dura 8 meses y ya hay uno que es nuevo y que ya tiene otras aplicaciones. Está bien explicar esto de los tiempos, porque cuando yo lo comparo, mi vida fue vinculada más a la radio con las receptoras teletipos, que era el mismo mecanismo, que hoy lo ves como una maquinaria rudimentaria, y sin embargo durante mucho tiempo, yo creo que también más o menos alrededor de 40 y pico de años, ofrecieron ese servicio para la información de último momento, que venía por las cableras, ¿no? Sí. Así que así fue el arranque en Noticias Argentinas. Que también hay que tomar en cuenta que era proveedora de una gran cantidad de medios gráficos, una de las agencias proveedoras de una gran cantidad de medios gráficos en la República Argentina, que tomaban no solamente la información de la cablera, sino que ilustraban con sus propias fotografías, ¿no? Sí, claro. En ese momento era Noticias Argentinas y la agencia oficial Telam, que era una agencia, en ese momento, Telam era una agencia pequeña en manos de la dictadura. Noticias Argentinas era la que prácticamente hacía los diarios del interior. Estamos hablando del año 79, no existía DIN todavía, porque DIN es un desprendimiento de Noticias Argentinas a partir del año 82, cuando se pelean algunos accionistas, entre ellos Papel Prensa y se va de Noticias Argentinas. Estaba Saporiti en esa época todavía. Es verdad. ¿Te acordás? Estaba Saporiti, que estaba en Avenida de Mayo. Sí, estaba media como marcada como una agencia semiclandestina, como una cuestión difusa de espionaje. Sí, es verdad. Pero también era raro porque era una agencia de espionaje, pero tenía una vidriera a la calle en Avenida de Mayo. Extraordinaria, así cerca del pasaje Barolo. Por ahí, sí. Eduardo Longoni. Perfiles en la UNDAB. En 1981 fue uno de los fundadores de la exposición El Periodismo Gráfico Argentino, la muestra de mayor prestigio del fotoperiodismo argentino. Sus trabajos han sido galardonados con la medalla de bronce en el Interpress Photo de Moscú, 1985, el segundo premio del concurso Jóvenes Latinoamericanos organizado por la OEA, 1987, y el premio ADEPA de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas al mejor trabajo de fotografía de prensa del año 1993. También en 2007 recibió el segundo premio de ADEPA por su cobertura sobre los 25 años de la Guerra de Malvinas y en 2008 por su trabajo sobre la fe católica en Argentina. En el año 2013, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombra personalidad destacada de la cultura. Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Longoni. Pero
hay un... Está Noticias Argentinas, estoy advirtiendo, pues además viví contemporáneamente también profesionalmente ese periodo, y hay una gran apertura que aparece con la democracia en cuanto a la proyección del trabajo periodístico, de la iniciativa para generar carreras de comunicación social después de salir de ese proceso tan oscuro. Contame qué pasó desde ese atentado de Alemán hasta el final del proceso de la dictadura en Noticias Argentinas. Bueno, ¿cuál fue el trabajo? Yo trabajé ahí, como te decía, fue mi escuela y trabajé hasta el año 87. Hasta el primer alzamiento cara pintada es mi última nota en Noticias Argentinas. La fotografía en la época de la dictadura era una fotografía de símbolos. Ninguno de los fotógrafos de mi generación pudo fotografiar ni un secuestro, ni un centro clandestino de detención, ni una sala de tortura. O sea, lo que fotografiamos en la época de la dictadura, y nosotros, la mayoría de los fotógrafos jóvenes, obviamente estábamos en contra de la dictadura, fue de alguna manera tratar de simbolizar en algunos pequeños retratos tal vez de los dictadores, en las primeras luchas de los obreros, de los estudiantes y sobre todo las madres de Plaza de Mayo, lo que era la resistencia a la dictadura y lo que de alguna manera fue las grietas donde se filtró la huida hacia adelante que generó la dictadura con la guerra de Malvinas y después la caída posterior de la dictadura en el año 83. Era un trabajo peligroso y a su vez que tenía que tener una gran cuota de creatividad para poder mostrar algo que fuera desenmascarando la dictadura. Y por suerte para mí, mi cuna, como decía, fue Noticias Argentinas, que era una agencia, llamémosle progresista, que estaba en contra de la dictadura, que fue clausurada durante la Guerra de Malvinas por difundir información acerca de que la guerra la estaba perdiendo Argentina, que fue una agencia que transmitía las fotos de las rondas de los jueves de las Madres Plaza de Mayo, un montón de cosas que en otros medios lamentablemente no se dieron, que apoyaron la dictadura, que tenían ciertas informaciones vedadas y ciertas imágenes vedadas a su público. De ahí también surge la primera muestra del periodismo gráfico argentino, lo que nosotros hacemos en el año 81, que son las fotos que podíamos tomar y que podían tomar los colegas que trabajaban en medios más grandes y que no salían publicadas en los diarios, y que nosotros lo que hicimos fue ponerlas en las paredes bueno, en ese caso un centro cultural pequeño. Un trabajo con un escenario callejero, la gran mayoría, ¿no?, de las tomas. Sí. Sí, a partir del año 80-81 ya se empieza a poder fotografiar en la calle. Yo creo que la dictadura tiene una etapa intramuros entre el 76 y el 79 que es muy difícil de fotografiar. Pero bueno, yo empiezo a fines del 79 y ya hay algunas escenas que se pueden fotografiar en la calle. Represión a Madre de Plaza de Mayo, una marcha obrera el 30 de marzo del 82, distintas manifestaciones que se empiezan a dar y que confluyen después en la caída de la dictadura. La cobertura periodística gráfica ha tenido un rol, yo diría, que no fue convalidado o reconocido fuertemente. El fotógrafo como un actor secundario en la cobertura periodística, cuando con mucha imagen se resolvía dinámicamente mucha editorial al mismo tiempo, ¿no? Sí, ahí hay una pelea que creo que de alguna manera Miguel Ángel Cuarterola, este personaje que te decía que me dio la primera oportunidad y con el que después fuimos a trabajar al diario Clarín en el año 90, es un tipo que viene con ideas muy renovadas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, porque él trabajó mucho en las agencias internacionales, con el rol del editor fotográfico, que es un rol que va más allá del jefe de fotografía. Hasta esos momentos el jefe de fotografía era una especie de director de tránsito entre los fotógrafos y la redacción. El distribuidor, digamos. El distribuidor del trabajo, pero tenía poca injerencia en el diario en la puesta en página de esas fotos. A partir de los 90, todos los diarios, tal vez un poco liderados por los dos diarios más importantes, por Clarín y La Nación, empiezan con ese rol del editor fotográfico a tratar de que la fotografía es un lenguaje en sí mismo, más allá de lo que dice Roland Barthes, que escribe sobre la fotografía, dice que la fotografía es un lenguaje al que le falta un código. Y es verdad que le falta un código, no hay foto sin un texto que le explique, sin un contexto. Si nosotros le mostramos una foto de Madre de Plaza de Mayo a un señor que es un campesino
en China, tal vez el tipo la lee literalmente y dice que es una señora mayor con un pañuelo en la cabeza, pero no tiene el contexto que tiene para nosotros. Claro. Con lo cual, en esos años de la década del 70 y principios de los 80, la fotografía es como una especie de lenguaje de segunda en los medios argentinos, cosa que no ocurre en los medios esa es norteamericanos y la europeos. marcar, ¿no? Efectivamente, ya la fotografía era un elemento de incidencia notable en la prensa mundial, pero en la Argentina mantenía un rol secundario, ¿no? Complementario, diría. Pensemos en Estados Unidos, en lo que fue la fotografía de guerra en Vietnam. Claro. De alguna manera, yo digo que no hay ninguna fotografía que cambie la opinión de un público, pero sí hay fotografías que empiezan a acentuar que la gente quiere un cambio para algún lado. Bueno, la guerra de Vietnam estaba dando muestras en la sociedad norteamericana de cierto cansancio de ver tantos cadáveres de soldados norteamericanos y de una guerra que estaba empantanada, y la fotografía de Nicut, de la niña vietnamita rociada con napalm, y otras fotografías contribuyeron mucho a que esa opinión cada vez se hiciera más virulenta y que de alguna manera hubiese que darle una salida a una guerra, aún a costa de la derrota, de lo que fue para Estados Unidos la derrota de Vietnam. Claro. ¿Cómo ves entonces en ese momento con la figura del periodista que hacía fotografía? Porque me parece que es ese casamiento que faltaba, juntar al fotógrafo con el rol de periodista. ¿En qué momento ves que se va produciendo en Argentina eso? Mira, creo que se empieza a producir en las agencias, tanto en Noticias Argentinas como en DIN, y mucha de esa gente va a trabajar a los medios grandes, a los diarios que como Nación y Clarín, y Página 12 también, alrededor de la década del 90, y ahí empieza claramente a marcarse una idea de lo que es la fotografía de prensa, la pelea interna entre fotógrafos, o editores fotográficos, redactores y diagramadores, como para aunar ese diálogo entre el texto y la fotografía. Y bueno, para mí yo fui ahí como editor en esos años, y fue una pelea es una pelea cultural la que se dio. Sí, de gran tensión, ¿no? Sí, claro, y que había que saber ganar y perder, había que saber defender una buena foto, y a veces, cuando la foto no era tan significativa, perder ciertos espacios. Era una batalla, llamémosle entre comillas una batalla cotidiana, que a mí me gustó mucho dar. Me parece que fue una gran enseñanza para mí. Me resultó una gran enseñanza sobre todo para mis libros, cuando yo me empecé a dedicar en el año 94 a la publicación de mis libros individuales, con el primer libro que hice de Sábato, que fue esta cuestión de darle cierto ritmo visual a un ensayo fotográfico. Es que además me parece que aparece una suerte de narrativa dentro del mismo mensaje del periódico o del diario, destinada a la fotografía, ¿no? Una cierta continuidad histórica en cuanto al estilo, la búsqueda y la carga. Antes el proveedor era la agencia, entonces el diario copiaba y pegaba, pero empieza a generar su propia producción de imágenes, ¿no? Sí, y además esta cuestión del interés, o sea, pensemos en La Nación, en Clarín, en Página 12, en Crónica, en el Diario Popular. ¿Qué diario hace una tapa sin una foto? Claro. O sea, la fotografía era y es importantísima, y es un título más, es el gancho tal vez de la tapa de un diario. Uno lee el titular, la foto del titular, muchas veces la mirada se posa en ese lenguaje que, como decía Barthes, no tiene código, pero es el lenguaje que emociona, porque las letras por sí mismas tienen es una construcción intelectual para que emocione. En cambio, la fotografía tiene una cosa directa que llega a todo público. ¿Cómo ves el contraste con el gran peso audiovisual? Hoy está todo el mundo pegado a una pantalla móvil, con imagen móvil. ¿Cómo ves el contraste y, en todo caso, la sobrevida de la fotografía en esa competencia? Mira, yo creo que la fotografía de prensa está en crisis, y es como complicado hacer un diagnóstico en el medio de una crisis. Me parece que no se sabe cómo se sale de acá. Por lo pronto, el primer perjudicado de esta crisis de la fotografía de prensa es el fotógrafo de prensa. Claro, cada vez hay menos trabajadores de prensa, porque los diarios pueden hacerlo con un celular en mano de un redactor, con las fotos del público. Esta cuestión que existía antes tan
tan clara del emisor de la noticia y del receptor. El emisor era el diario, la radio, la televisión, y el receptor era el público. Ahora es un círculo que va y viene, porque vemos un canal de noticias y vemos que tal vez de una hora de un canal de noticias hay media hora que está generada por el público, que manda fotos, videos, redes sociales y demás. O cámara de seguridad, Bueno, un montón de cosas que no son el trabajo del camarógrafo del canal, o que no son el trabajo del fotógrafo del diario. Ese es el primer balance, si se quiere, negativo de esta crisis. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta cuestión de que, todos somos fotógrafos. Hay un pensador que es un fotógrafo también, catalán, que se llama Joan Fontcuberta, que es muy interesante de analizar. Él habla, tiene un libro que se llama La ira de las imágenes, algo así como qué pasa con las imágenes que nos van a fagocitar, la cantidad de fotos que se producen. Y yo creo que, de alguna manera, esta historia de que todos somos fotógrafos es realidad en una cuestión de que las cámaras o los celulares nos permiten tomar una foto en tiempo y forma que se ve, que es clara, que puede estar acá y al segundo puede estar en China porque la mandamos por WhatsApp y viaja hasta ahí. Ahora, esos aparatitos que vienen con me gusta decir, me parece medio irrespetuoso, pero con una especie de japonés embutido que hace todas las cosas que te resuelve, que te resuelve, adentro, claro. No vienen con mirada. Ajá. Y me parece que la distinción entre una foto que tiene emoción, que tiene gancho, que tiene información, y la foto cotidiana es la mirada de alguien que agarra ese aparato y lo usa y enfoca algo que es distinto. No sé, hace poco se viralizó una foto de un fotógrafo que se llama Bernardino Ávila, que era la foto de una señora en un verdurazo agarrando una berenjena que se había caído. Esa es una imagen que tiene una mirada, que entiende que la señora que está alzando verdura porque no llega a fin de mes, y la policía con toda esta parafernalia de cosas que tienen ahora, cascos galácticos, una cosa así, que viven una misma realidad, tal vez hasta una misma realidad económica, y sin embargo tienen un enfrentamiento social. Bueno, esa es una foto que seguramente por algo le hizo un fotógrafo, no la hizo un transeúnte que pasaba por ahí. Claro. Alguien pudo haber hecho una foto de esa situación, pero él vio eso que estaba pasando, se agachó, tiene las berenjenas en primer plano, hay una pared, la vereda que continúa en esos cascos y en esos escudos. Bueno, ahí hay una mirada. Claro, yo pienso y te escucho y digo, uno puede humanizar este dispositivo, pero si no está en la mirada profesional, el ojo del especialista, uno humaniza y punto. Y no, a lo mejor ni siquiera percibe lo que significó ver esa imagen tan cruda, tan dolorosa como tantas. Eduardo Longoni es fotógrafo y fotoperiodista. Sus fotografías, sobre todo las referidas a la violenta dictadura militar argentina, han sido expuestas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Egipto, Japón y la ex Unión Soviética. Perfiles en la UNDAB. Perfiles en la UNDAB. Eduardo Longoni. Hay un momento, vos citaste el primer libro con la figura de Ernesto Sábato involucrada. Hay una decisión allí editorial. ¿Qué te impulsa para transformar el libro, ese trabajo de cobertura periodística y fotográfica? Mira, los libros para mí fueron mi pasión de entrada. Cuando yo trabajaba ahí en Noticias Argentinas había una librería muy cerquita, se llamaba Documenta, una librería que era de un señor que traía
estamos hablando del año 79-80, traía algunos libros visuales, una rareza, que eran libros de arquitectura, de pintura y unos pocos de fotografía, que eran tan caros que era imposible comprarlos, pero como él paraba en el mismo café que nosotros, nos permitía a los más jóvenes ir y hojearlos, ¿no? Nos daba unos guantes de algodón blanco para que no se lo ensuciáramos y podíamos chusmearlo. Y yo siempre ahí conocí a Cartier-Bresson, a Eugene Smith, a los fotógrafos consagrados que para mí eran figuras, para mí eran figuras míticas y lo son aún hoy. Sí, claro. Y yo decía, qué bárbaro pensar, yo quería tener un libro de ellos. Y hoy me paro ante la realidad de lo que hice y tengo 11 libros que hice yo. Y bueno, el libro es para el fotógrafo yo creo que es el lugar donde su obra perdura mejor. Claro. El diario, como se dice en la jerga periodística, envuelve los huevos de mañana, a pesar de que ahora los huevos ya no los envuelven en diario. La muestra, la exposición es interesante, pero es efímera, y el libro es algo que viaja a casas que vos no tenés idea. Yo algunas veces pienso... Como objeto en sí mismo, ¿no? Como libro, claro. Algunas veces yo pienso, no sé, estoy mirando un libro mío. No suelo mirar mis libros, o un libro de otro fotógrafo. Pienso, tal vez hay alguien que está mirando un libro mío en este momento en algún lugar que yo no conozco. O muchas veces me dicen, yo le regalé mi libro de Benedetti a la que era mi novia y hoy es mi mujer. Y ese tipo de cosas ocurre con los libros que se te van de las manos. Yo creo que el libro para mí fue el primer acto reflexivo que yo tengo dentro de mi fotografía. Yo tenía hace 40 años de fotografía, voy a cumplir 60, con lo cual empiezo aunque no quiera, esa cosa de los balances, ¿no? De lo que hiciste en la vida. Y te obliga. Sí, te obliga. Yo tengo la sensación de que a veces pienso que en la época de la dictadura, de mis fotos más conocidas, las fotos de los militares mirando a cámara, las madres de Plaza de Mayo, Videla rezando en la capilla de Estelamares, todas esas fotos que se hicieron un poco icónicas de la época de la dictadura, las hice en un momento donde no era muy buen fotógrafo. Y que con el correr del tiempo, por algunas razones, porque me fui educando mi ojo, no solamente en la fotografía, sino yo creo que en los fotógrafos... Incluso consciente, ¿no? del valor. A lo mejor no estaba consciente. Seguramente no estaba consciente. Pero aparte yo creo que se educa el ojo con la literatura que uno lee, con el cine que uno ve. Y yo lo que en algún momento empecé a pensar, pero ahora, o hace unos años, soy mejor fotógrafo que en esa época. Qué lástima que no pude hacer esas fotos con esta mirada. Y alguna vez me respondí que ante tamaña brutalidad como era la dictadura, tal vez la mejor respuesta era una mirada brutal. Y que una mirada más refinada tal vez no hubiera podido hacer esas fotos. Tal vez hubiera estado esperando cierta luz que no iba... Y también como fenómeno de la construcción para llegar a este análisis. Sí, ¿no? Sí, a veces eso pasa porque yo muchas veces me peleé con mis fotos de esa época porque me da la sensación de que son fotos que yo nunca pude superar. No sé, la foto de la tablada, hasta el 2001 hay un montón de cosas que tienen que ver con la calle que después uno tal vez no puede superar y uno siempre está buscando algo. El ser humano tiene una cosa del deseo de seguir, de decir, estoy buscando mi mejor foto. Sí. Y un día hice un pacto de no agresión con mis fotos anteriores pensando en esta cuestión de que la mirada más refinada tal vez no hubiera sido capaz de tomar esas fotos. Y a lo mejor la búsqueda de la mejor foto justifica que se sigan sacando fotos. Sí, seguro, claro, ¿no? Sin duda alguna. Hablaste de la tablada, así como tangencialmente, pero hay una incidencia del trabajo tuyo, fotográfico, que está reciente, está fresco en estos días, que es la reapertura y el trabajo de la investigación sobre desaparición de personas en el incidente que ocurrió en la Argentina en el año 89, en un enero muy caliente, ya con la democracia, el proceso hiperinflacionario, si no me equivoco, también desatado. Pero contame un poco esa anécdota que dispara que se abran estos espacios de la justicia para reinvestigar, para reconsiderar lo que pasó en la tablada. Mira, yo llegué a la tablada en una época que está entre medio de mi trabajo en Noticias Argentinas y mi trabajo en Clarín. Tenía una agencia propia y llegué a la tablada
creyendo que era un alzamiento cara pintada más, que era lo primero que decían las radios en ese momento. Veníamos de el alzamiento cara pintada del primer alzamiento cara pintada de Rico, de Montecaseros, después, claro. y después de Saineldina, a fines del 88, y esto parecía un alzamiento cara pintada más. Yo había ido a los 3 alzamientos cara pintada y presencié cómo entre los militares leales, entre comillas, que respondían al gobierno de Alfonsín y los cara pintadas, lo más duro que se cruzaban era un insulto. O sea, nunca se habían arrojado ni una piedra, y cuando llegué al regimiento de La Tablada, en la avenida Crovara, me agarró un tiroteo del que creí que no salía, no salía vivo, digamos, y dije, esto no es un nacimiento cara pintada, acá hay algo extraño. Logré, cuando amainó ese primer tiroteo a la mañana, tener una posición en altura después de convencer a un vecino, y cuando subí a una terraza, que no era una terraza, era una losa porque no tenía ni siquiera parapeto, escuché una voz que parecía una voz del más allá que me decía, flaco, tirate cuerpo a tierra o te van a volar la cabeza, y me di vuelta y era un francotirador del ejército que estaba parapetado en una terraza superior, y que de alguna manera fue el tipo que me fue narrando qué era lo que pasaba. Él me dijo que había un grupo guerrillero, no lo dijo en estos términos, dijo, hay unos zurdos adentro del cuartel, y me fue narrando lo que pasaba ante mi incredulidad, porque en el año 89 un grupo guerrillero. Bueno. Y bueno, yo me quedé, creo que los fotógrafos somos grandes apostadores, los fotógrafos documentales. O sea, apostás a algo, porque si querés estar en todas partes, no estás en ninguna parte. Yo dije, estoy en este lugar puedo fotografiar todo el tiempo a pesar del tiroteo. Había fotos que se daban abajo que eran mejores, pero cada tanto había tiroteos y los fotógrafos estaban con la cabeza pegada al piso, y yo podía fotografiar desde arriba, y además algo pasaba porque todos los tanques, las tanquetas, todos le tiraban una construcción y la estaban incendiando, que era la Guardia de Prevención, y que evidentemente ahí había guerrilleros, y yo dije, bueno, algo va a pasar ahí. Efectivamente, a primera hora de la tarde empiezan a salir los guerrilleros de ahí porque se incendia eso. De los que estaban heridos y no pudieron saltar, murieron carbonizados, y ahí es la detención de varios de los guerrilleros que comandos del ejército los toman prisioneros. Hasta ese momento la foto era la única foto que había de los dos bandos en pugna. Ahora, yo muchas veces digo que la fotografía de prensa se resignifica, pasa el tiempo, y ese documento histórico que de alguna manera es algo en el año 89, termina siendo la última foto de 2 guerrilleros que se rinden pero que nunca aparecen. O sea, 2 desaparecidos más, nada más que la terrible cuestión es que son 2 desaparecidos más en democracia. En democracia, claro. Que son 4 en realidad los desaparecidos en ese episodio de La Tablada, pero mi foto tiene 2, que son José Alejandro Díaz y Iván Ruiz, que me entero años después, cuando la madre de Iván Ruiz empieza a ver esos materiales, La Tablada. Que no estaba acá en el país. No, vive en Nicaragua. Tenemos que, para poner en contexto histórico, La Tablada fue algo que se sumió medio en la nebulosa. Como vos decías, son los últimos meses de Alfonsín, viene la hiperinflación, los saqueos en el Gran Buenos Aires, gana la presidencia Menem, le entregan el poder antes, y La Tablada queda medio en un hecho diluido. Sí. Y cuando se empieza a investigar, porque, bueno, los que detienen van presos, hay un juicio bastante veloz, y hay 39 muertos. Es una tragedia, ¿no? Y una tragedia aparte medio entendible aún. Pero no se habla mucho de estos 4 desaparecidos hasta que los familiares de estos desaparecidos empiezan a preguntarse qué es lo que pasó, van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van con mis fotos, con esa serie, son 8 fotos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina y le pide al Estado argentino, ya en esa época Menem, que reabra la causa, a ver qué es lo que pasa. Pero finalmente esa causa queda cajoneada durante un montón de tiempo hasta que la Corte Suprema a fines del 2014 le dice a la Cámara Federal, bueno, investiguen qué pasa porque hay una fotografía que muestra a estos 2 guerrilleros vivos, o una serie, y que, bueno, estos guerrilleros no están. Y como vos decías, ahora se está celebrando el juicio, que el viernes que viene, el viernes 12, es la sentencia. Hay un solo imputado, que es el general Arrillaga, que es quien comandó la recuperación del cuartel, porque el otro imputado, que era el mayor Barando, falleció hace unos años, que se supone que es a quien le entregaron a los guerrilleros, y que él dice que los guerrilleros se fugaron. Medio extraño que se fugaran desarmados en el medio de la tablada. Claro. Pero bueno. Perfiles en la UNDAB.
Eduardo Longoni. En 1987 creó su propia agencia, EPD Foto, realizando coberturas para publicaciones tanto nacionales como extranjeras. Eduardo Longoni. Perfiles en la UNDAB. Es cierto que hay que contextualizar que, si bien habían pasado 6 años de la recuperación de la democracia, buena parte de las Fuerzas Armadas todavía estaban integradas por quienes fueron represores durante ese proceso. Pero también no está mal evaluar ese caldo de cultivo de la hiperinflación. Estamos hablando del poder establecido, el establishment, la presión que se ejercía sobre la figura del gobierno que estaba en franca decadencia, producto de esa situación generada también, ¿no?, de la hiperinflación, con lo cual la confusión acompañó un poco más cualquier tipo de ocultamiento que se pudiera haber hecho, sí, en ese suceso. Seguro. ¿Hablaste con estos familiares? ¿Tuviste contacto con ellos? Bueno, tuve contacto con Aurora, que es la madre de Iván Ruiz, uh-huh. Aurora Sánchez Nadal, que es ella la que viene me llama por teléfono a los años y me dice: mira, yo vi una foto tuya en la que se ve mi hijo y quiero ver si vos tenés más fotos de eso. Y bueno, y reconstruimos un poco la secuencia, que son 8 fotos, desde que salta el primer guerrillero hasta que lo llevan para dentro del cuartel y yo los pierdo de vista. Estamos hablando, yo estoy en esa terraza que está a 120 metros, o sea, estoy con un teleobjetivo muy largo y hay un momento en donde ya no los veo más. Uh-huh. Sí, hablé con ella es la que finalmente yo le doy esas copias que lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de alguna manera son ella, junto con otros familiares de estos desaparecidos y de detenidos en la tablada, son los que, y de muertos también, de los guerrilleros muertos, son los que insisten en reabrir este caso que ahora se está ventilando en los tribunales de San Martín. Uh-huh. ¿Cuál es la vinculación del miedo del fotógrafo con ese suceso, o con estos sucesos con una carga de violencia? Aún incluso la de la Estela Maris, ¿no? La de la Videla rezando. La de Videla rezando tiene una carga de gran violencia, ¿no? Mira, alguna vez me preguntaron si no tenía miedo cuando fotografiaba. Y yo lo que les dije es que siempre tuve miedo. Básicamente, para todos los ciudadanos argentinos, desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, imperó el miedo. Uh-huh. Bueno, no sé si para todos, para algunos que golpearon la puerta de los cuarteles y para los militares tal vez no, pero uh-huh. La mayoría de los argentinos tuvimos miedo en ese periodo. Y para mí, en las situaciones de conflicto, el miedo es como la fiebre, es lo que te avisa que hay una enfermedad. Uh-huh. Siempre tuve miedo y nunca traspasé mi miedo. Llegué a fotografiar hasta mi miedo. En la tablada tuve miedo en el lugar donde estaba y entonces decidí buscar una posición en altura para poder fotografiar sin ese miedo que me hacía tener la cabeza abajo de la tierra, más o menos, porque me la iban a volar de un balazo. Y en las manifestaciones de represión en la época de la dictadura, en lo que pasó en el Congreso con la ley previsional en el año a fines del 17, las jornadas del 14 y 18 de diciembre, estuve ahí, también tuve miedo, nunca vi una represión tamaña y una cantidad de piedras volando como en ese momento. Me parece que el fotógrafo que no tiene miedo dura poco en la calle. Uh-huh. ¿Cómo ves la profesión? Bueno, ya dijiste algunos perfiles en aquellos que quieren abrirse el camino con la fotografía en la actividad periodística. Mira, como decía, es un momento de crisis. A mí lo que me parece es que siempre hay que seguir lo que uno ama, a pesar de que esté complicado. Me parece que hay que intentarlo y yo doy talleres de fotografía y la gente que ama este lenguaje va contra viento y marea a pesar de que las cosas estén complicadas, porque siempre hay que mostrar lo que está pasando. Y me parece que tal vez hubo épocas
más fáciles, de mayor inserción laboral en los medios. Ahora los medios que en los 90 tomaban gente, hoy son los que la expulsan. Claro. Pero yo creo que independientemente de para dónde va el mercado, hay que hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta. ¿Y en lo personal estás trabajando? ¿Viene el libro, completa la docena, digamos? Mira, completó la docena un libro que hizo un historiador mexicano que vino acá a la Argentina a hacer un trabajo sobre fotografía argentina y terminó haciendo un libro sobre mi obra, que es un libro que se llama Fotografía y Memoria, que sacó la editorial del Fondo de Cultura Económica y cuyo autor es Alberto del Castillo, que ese completa la docena, digamos, de libros... con fotos de libros, claro, sí. Ahora estoy trabajando con una gente divina que quiere hacer una peli sobre esto, sobre estas fotos, una película, y yo estoy trabajando ahora, estoy escribiendo mucho. Las jornadas del 14 y el 18 de diciembre que te contaba recién me hicieron reflexionar, entre otras cosas, que yo cuando empecé a trabajar en la época de la dictadura, siempre me gustó el fútbol. Mi viejo fue jugador de fútbol y a mí me gustaba. Mi viejo me dijo que era un tronco, así que juego amateur, sigo jugando. Pero yo entrenaba en la época de la dictadura, además de para jugar al fútbol, para correr más rápido que la policía. Uh-huh. Y en el 14 y el 18 de diciembre me di cuenta que a pesar de que sigo jugando al fútbol, la policía corre más rápido que yo. No sé si estarán mejor entrenados o si yo me estoy poniendo viejo. Sí. Pero decidí un poco que me voy a jubilar de la calle, de eso, uh-huh. de esa, porque hay gente joven que lo puede hacer y que me parece que, bueno, a veces hay que darle paso a las generaciones que vienen. Me sigue gustando fotografío en viajes, pero ahora estoy como más interesado en escribir un poco sobre mis fotos. Bueno, Imágenes Apuntadas, que es mi anterior libro que sacó Planeta, es la cocina de cada una de mis fotos. Son las fotos más conocidas que yo tengo, como La mano de Dios, las fotos en las que estamos hablando, de la tablada de Videla de los militares, que he contado cómo fue la circunstancia. Y ahora estoy escribiendo un poco las fotos nuevas, recuerdos, cosas que tengo que tienen que ver con mi infancia. Y me parece que eso y la docencia está completando mis días ahora con la fotografía. Decime, ¿hay un archivo? ¿Cómo es tu casa? ¿Dónde están tus fotos? Sí, tengo ¿qué conflicto hay ahí? No tengo un conflicto. Tengo un archivo bastante ordenado, sin ser un archivo, digo, lo tengo ordenado para mí. Uh-huh. Creo que si yo no estoy, el que entre ahí no sé si lo va a encontrar tan fácilmente. Claro. Pero yo voy a ciegas, más o menos encuentro. Sí, tengo muchas copias de colección, lo que se llaman copias hechas en ese momento, que son vintage, uh-huh. Que por otro lado tienen valor comercial, digamos. Tengo mi archivo de negativos. Hay muchas cosas que quedaron en los medios, porque los medios se quedan con mucho de ese material, uh-huh. Y estamos hablando de la época de película, porque ahora es fácil. ¿Quién se queda con un archivo digital? Es lo mismo que se lo quede el medio, que lo tengas copiado vos en una tarjeta o en lo que fuera. Pero bueno, hay muchos negativos que perdí. Uh-huh. Los medios son, en general, los medios periodísticos tienen muy poco cariño por su archivo. Falta de respeto absoluto. Sí. Se ha tirado archivos enteros. La agencia BIM se tiró y se rescataron. Ahora, hace poquitito estaba viendo el rescate de la Asociación de Reporteros Gráficos, que hizo de varios negativos que tiró Página 12. Uh-huh. Bueno, los negativos que yo rescaté los tengo bastante bien ordenados. ¿Los procesás, los digitalizás, se guardan también, se preservan así? Sí, yo las fotos más conocidas las digitalicé, las tengo copiadas en un montón de discos rígidos por la duda y tengo ese soporte. Y tengo mucha diapositiva de mi época de freelance, que fueron 3 años y que yo produje mucho, y ahí eso sí lo tengo bastante bien organizado. Uh-huh. Y después el archivo digital está bastante bien, no solamente organizado, sino que tengo en varios lugares, cosa de que si yo en la cosa de la fotografía binaria y lo digital, tal vez por la edad me da cierta sospecha. Sospecho de los discos rígidos. Ajá. Los miro fijo y digo, ¿tendrán lo que yo puse ahí o no lo tendrán? Así que por la duda lo duplico, lo triplico, entonces los miro los tres y ahí digo... también está el Capone, que no sabemos qué hace. ¿Qué hace adentro? Bueno, yo te pido permiso oficialmente porque la versión tele de este programa está en tu página, va a estar ilustrada seguramente con estas fotos que citamos en la charla. Y desde ya agradecerte que estés en la universidad y en la radio
para contar un poco esa mirada que ha humanizado tanto dispositivo a lo largo de estos años. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Eduardo Longoni. Sus trabajos fueron incluidos en prestigiosos libros. Desde los años 90 se ha dedicado a la realización de libros de fotografía, entre ellos Sábato Fotografías, acompañado con textos del escritor argentino Ernesto Sábato. Es coautor, junto a Miguel Ángel Cuarterolo, del libro El poder de la imagen, apuntes sobre fotoperiodismo. Junto al escritor uruguayo Mario Benedetti, realizó en 1988 el libro Poemas Revelados. En 2001 apareció el volumen Utopías en Foco, también con poesías de Mario Benedetti. Publicó Aires de Buenos Tangos, un libro de imágenes de la ciudad de Buenos Aires y letras de tangos clásicos. Imágenes en Vuelo, un libro con poesías inéditas del poeta argentino Oliverio Girondo. También es autor de Patagonia, un paraíso de 7 lagos, un volumen con fotos color del camino de los 7 lagos junto a leyendas mapuches y violencias, entre otros libros. Ha desarrollado una larga actividad docente. Desde 1988 dicta cursos y seminarios de fotoperiodismo en instituciones privadas y en universidades nacionales. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador destinado al tiempo que se viene.